Eh, el contrato de depósito se encuentra regulado en el Código de Comercio, en los artículos 303 y siguientes del Código de Comercio, que establece las especialidades frente al depósito civil, que también está regulado en el Código Civil. Por contrato de depósito podemos entender aquel por el que una parte depositante recibe de otra depositario una cosa mueble, obligándose frente a éste a custodiarla y restituirla. Vemos que en este concepto se contiene, en primer lugar, una de los elementos esenciales del contrato de depósito, que es que incide sobre cosas muebles. No se pueden depositar las cosas inmuebles porque las cosas inmuebles permanecen en su lugar sin poder moverlas y por lo tanto tampoco se pueden perder ni hace falta custodiarlas y restituirlas. Y se alude también a las principales obligaciones del contrato, que son la de la custodia y restitución, como veremos posteriormente. La función económica del contrato de depósito es muy importante, eh, eh, dado que cada vez se presta de una manera más importante, de una manera más habitual en el tráfico económico por profesionales, como también veremos posteriormente. Se sirve para custodiar mercaderías, pero también títulos de valor o incluso dinero. Por eso hay dos grandes depositarios profesionales que tienen una gran trascendencia en el mercado, como son las entidades de crédito, que se encargan de los títulos de valor o del dinero en el depósito, que ya hemos visto en la parte de contratación bancaria, pero también están los almacenes generales de depósito, que se encargan de la custodia de mercaderías. También he de deciros que este contrato, que es un contrato típico, en el tema de mercaderías, pues ha sido también cada vez más sustituido por el contrato de logística, que es un contrato que tiene los elementos propios del contrato de depósito, pero al que se le vaya añadiendo otra serie de servicios, como pueda ser, por ejemplo, el empaquetado o se la vincula con el contrato de transporte que hemos visto. Bien, las clases de contrato de depósito puede ser judicial o extrajudicial, o necesario voluntario. Judicial o extrajudicial es fácil entender la clasificación, y necesario voluntario, necesario porque es impuesto, o voluntario porque lo hace la parte porque así le conviene. Tener en cuenta que ya hemos visto, por ejemplo, algunos depósitos como vinculados al contrato de transporte, en el cual pues llega la mercancía y no quiere ser eh, aceptada por el destinatario. En cuanto a la mercantilidad del contrato, deciros que, en primer lugar, aquellos contratos de depósito que se prestan profesionalmente son siempre contratos mercantiles. Por lo tanto, en la mayoría de las ocasiones ya tenemos que la mayoría de los contratos que hacen en el tráfico van a ser mercantiles por la profesionalidad del depositario. Ya hemos hablado de los contratos bancarios, que sabéis que son por per se mercantiles, pero también los que se hacen en almacenes generales, ¿vale? Por lo tanto, esos son mercantiles. Pero también son mercantiles aquellos en el que se presta accesoriamente el depósito, es decir, no como actividad principal. Pues estamos pensando, por ejemplo, en lo que hemos hablado antes de el depósito que se puede hacer en una operación de compraventa plaza a plaza, ¿no? Aquí sí que se ha de cumplir los requisitos del artículo 303 del Código de Comercio, que son que el depositario al menos sea comerciante, que las cosas depositadas sean objeto de comercio y, en tercer lugar, que el depósito constituya por sí una operación mercantil o se haga como causa o a consecuencia de operaciones mercantiles. Es decir, que en el caso de que estemos ante una compraventa mercantil, por ejemplo, en el de que el depositario sea comerciante, las mercancías son objeto de comercio y sea como consecuencia una operación mercantil, la compraventa mercantil, en ese caso el contrato de depósito también será mercantil. Si no se cumplen ninguno de estos dos requisitos, es decir, no hay un contrato prestado profesionalmente ni estamos dentro del ámbito del 303, entonces se aplicará el régimen civil. Pero ya veis que en la práctica el contrato de depósito civil queda relegado a supuestos muy accesorios. La mayoría de los que se estipulan tienen la categoría de mercantil. En cuanto a la naturaleza del contrato, es un contrato real, ¿vale? Porque se constituye el depósito desde que se recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla. Por lo tanto, es consustancial a la formación del contrato la entrega del bien.
En cuanto a la retribución del depósito mercantil, deciros que el depositario tiene derecho a exigir la retribución por el depósito a no mediar pacto expreso en contrario. Estamos hablando de un depósito mercantil que se presta con objeto a una operación mercantil y, por lo tanto, lo lógico es retribuirla. ¿Vale? Si las partes hubieran fijado el importe de la retribución, se fijará según los usos de la plaza en el que el depósito se hubiera constituido, aunque también lo normal es que exista este pacto. En cuanto a las obligaciones del depositario, la obligación es de custodiar, es de guardar la cosa, de custodiarla y de restituirla cuando le sea pedida. En cuanto a la responsabilidad, en el caso de que se sufran menoscabos, daños o perjuicios, la regulación está en el 306, en la que se establece que se responderá de las cosas depositadas por los daños que se sufran por la malicia o negligencia y también los que provengan de la naturaleza o vicio de las cosas, si en estos casos no se hizo lo que fuera necesario para evitarlos o remediarlos, dando aviso al depositante, de manera inmediata. De este artículo 306, destacar dos cosas. La primera, el canon de diligencia es superior al del depósito civil porque estamos ante profesionales y además tiene un carácter retribuido, como he visto ya. Y en segundo lugar, se va a exigir un comportamiento activo por parte del depositario, no simplemente dejar la mercancía ahí, sino que hay una obligación con un carácter positivo, no es simplemente una obligación negativa de dejarlo y ya está, sino que se exige esta obligación de custodia, exige una obligación de que un comportamiento activo para que la mercancía no se deteriore. En cuanto a mercancía o los bienes. En cuanto a las obligaciones del depositante, debe de abonar la retribución acordada y también se puede exigir los gastos, la restitución de los gastos que haya hecho para la concesión de la cosa. Ahora bien, siempre y cuando no estén incluidos en la retribución, lo cual va a ser, esta excepción va a ser casi la regla general, porque lo normal es que, como estamos hablando de profesionales, ya se incluye en la retribución los gastos con los que ha de incurrir el depositante. Este régimen se aplica fundamentalmente en los sometidos a el carácter accesorio del 303 que hemos visto antes. Si es profesional, lo normal es que esté incluida. Y, por último, también existe, al igual que veíamos en el contrato de transporte, este derecho de retención en el caso de la mercancía y de los bienes, en el caso de que no se le haya retribuido, el contrato de depósito.